¿Te pasa que terminás de comer y a los pocos minutos ya estás pensando otra vez en comida? No es porque seas glotón, no es porque no tengas fuerza de voluntad, no es porque necesariamente estés comiendo mal, sino porque tu cuerpo te está pidiendo algo. El problema es que vivimos en una cultura que nos enseñó a callar el hambre, a aguantarlo, a taparlo con café, con agua, con distracciones. Y hoy quiero decirte algo clave desde el arranque. Tener hambre no es un error del cuerpo, es una señal. Y hoy, en este video, vamos a analizar 11 razones reales, fisiológicas, hormonales, conductuales y sociales por las cuales podés sentir hambre todo el tiempo, incluso después de comer. Y lo más importante, ¿qué hacer en cada uno de esos casos? Sin dietas extremas, sin culpa y sin castigos. Te invito a que te quedes hasta el final de este video porque muchas de esas razones no se suelen explicar y cuando las entendés, cambia completamente tu relación con la comida. Bloque 1. Reencuadre mental. El hambre no es el enemigo. Vivimos en una época en donde comer poco parece una virtud, donde aguantar el hambre se confunde con disciplina. Redes sociales llenas de platos perfectos, cuerpos irreales, reglas rígidas. Y todo eso nos aleja de algo básico: escuchar a nuestro cuerpo. Escuchar a nuestro cuerpo. Comer no es una cuestión moral. No somos mejor persona porque comemos menos, ni somos débiles porque sentimos hambre. El hambre es una señal de regulación interna. Y entonces el problema no es sentir hambre, es no entender esta señal. Bloque 2. ¿Qué es el hambre? Neurobiología explicada de forma simple. El hambre no nace en nuestro estómago, nace en nuestro cerebro. Y hay dos hormonas claves que regulan esos procesos. Por un lado está la grelina, que avisa a nuestro cerebro de la falta de energía, y por el otro la leptina, que avisa que ya hay suficiente energía. Ambas están presentes todo el tiempo y cuando nuestro cuerpo recibe nutrición adecuada de forma regular, estas hormonas fluctúan naturalmente. Pero cuando algo falla, por ejemplo por dieta, por estrés, por falta de sueño o por hábitos poco saludables, aparece el hambre constante. Y allí tenemos que entender que nuestro cuerpo no se equivoca, nuestro cuerpo trata de protegernos. Bloque 3. Los 3 tipos de hambre. La clave para entenderlo todo. Antes de entrar en las 11 causas por las cuales tenemos hambre todo el tiempo, es fundamental entender que hay 3 tipos de hambre. Por un lado está el hambre biológico, que es ese que nos da señales físicas claras como vacío estomacal, temblores, fatiga, mareos o mente nublada. El segundo tipo de hambre es el llamado hambre social, que tiene que ver con asociaciones aprendidas, como por ejemplo, a la noche siempre se come algo, tengas o no tengas hambre. Y ahí, por ejemplo, entendemos esto de por qué cuando vamos al cine siempre comemos pochoclos, o por qué a la tarde o noche comemos algo dulce. Y el tercer tipo de hambre es el llamado hambre de boca, que es el deseo de masticar, de crujir, de sentir algo en nuestra boca. Y tenemos que tener claro que ningún tipo de hambre es malo de por sí, pero lo que genera conflicto es no entender cuál es cuál. Bloque central. Las 11 razones por las cuales tenemos hambre todo el tiempo. Y empezamos este conteo con la razón número 1. Estás comiendo menos de lo que tu cuerpo necesita. Y esta causa es muy común, aunque cuesta aceptarla. Muchas personas comen ordenado, sano, limpio, pero no suficiente. Y esto pasa especialmente si entrenás diariamente, si caminas mucho, si tenés días mentalmente muy demandantes. En estos casos, comer 3 veces al día no garantiza cubrir necesidades energéticas. Y hay señales típicas, como por ejemplo el hambre frecuente, cansancio o pensamientos constantes sobre comida. ¿Qué hacer en estos casos? Primero, revisar las porciones sin culpa. Permitite snacks y observa la energía diaria, no solamente las calorías que consumís. Razón número 2, deshidratación. Cuando la sed se disfraza de hambre. Entre las funciones de nuestro hipotálamo está la de regular la sed y el hambre. Y muchas veces cuando estamos deshidratados, esas señales se confunden. Resultado, terminas comiendo cuando lo que en realidad necesitabas era agua.
Entonces, ¿qué hacer? Hidratarte bien durante todo el día, probar tomar agua antes de comer y no usar el agua para callar el hambre real. Y atención con el motivo número 3 porque es un mal muy común de nuestros tiempos y es el estímulo constante de comida. Y ahí es donde entran a jugar fuerte las redes sociales, mostrándonos comida todo el tiempo, ya que está comprobado que ver comida estimula la producción de grelina. O sea que no es algo psicológico, es fisiológico. Y vivimos expuestos a comida visual todo el día. ¿Qué hacer entonces? Reducir la exposición innecesaria a redes sociales, evitar comer frente al celular y entender que estos estímulos también generan hambre. Motivo número 4, dormir poco o mal. Dormir poco reduce la leptina y aumenta la grelina. Esto significa más hambre, más antojos, peor regulación del apetito. ¿Qué hacer entonces? Priorizar dormir entre 7 y 8 horas y tener una rutina regular de sueño, ya que dormir bien también es parte del plan de nutrición, aunque muchas veces no te lo digan. Motivo número 5, excesos nocturnos y efecto rebote. Comidas nocturnas altas en azúcar producen picos de insulina y a su vez esto produce hambre al despertar. No es castigo, es fisiología. ¿Y qué hacer entonces? No restringir al día siguiente, volver a comidas equilibradas y cortar ese ciclo negativo de restricción, excesos. En el motivo número 6 encontramos cambios hormonales y especialmente los que tienen que ver con la menstruación en el caso de las mujeres. Durante la fase premenstrual aumenta nuestro gasto energético y sube el apetito. Una vez más, no es ansiedad, es biología. ¿Y qué hacer entonces? Aceptar mayor demanda, priorizar comidas saciantes, como por ejemplo las que contienen más proteína y fibras, y no luchar contra tu cuerpo. Motivo número 7, la composición de lo que comes. No se trata solo de cantidad, sino también de calidad. Una dieta alta en ultraprocesados y baja en proteínas, fibra y grasas saludables produce como resultado hambre rápido y todo el tiempo. ¿Qué hacer entonces? Lo mismo que en el caso anterior. Buscar que todas las comidas tengan un aporte de proteínas, comer más alimentos reales y consumir menos azúcar refinado. Antes de seguir, si este video te está gustando, por favor déjale ahora tu me gusta. Solo es un clic y a mí me ayuda mucho. Y si aún no te suscribiste a este canal, hacelo ahora para de esa forma no perderte ninguno de los próximos videos. Motivo número 8, saltearte comidas. Sí, saltearte comidas no entrena a tu cuerpo, lo desregula y entonces, lógicamente, más tarde va a aparecer el hambre intenso. ¿Qué hacer entonces? Comer de forma regular, no llegar a los extremos y utilizar snacks estratégicos. Motivo número 9, aburrimiento y hambre emocional. Y aquí nos hacemos algunas preguntas claves. Cuando tenés hambre, por ejemplo, ¿comerías en ese momento una manzana? Si la respuesta es no, probablemente no sea hambre fisiológico. ¿Qué hacer entonces? Cambiar los estímulos, moverte, salir del modo automático. Motivo número 10, medicación. Y aquí hablamos de algunos fármacos que aumentan nuestro apetito. Y en esos casos claramente no se trata de falta de disciplina. ¿Y qué hacer cuando esto ocurre? Hablar con tu médico y ajustar hábitos sin culpa. Y motivo número 11, comer demasiado rápido, otro mal de nuestros tiempos. Está comprobado que nuestro cerebro tarda unos 20 minutos en registrar lo que comemos para transformarlo en sensación de saciedad. Entonces, comer rápido es igual a seguir comiendo con hambre. ¿Y qué hacer para evitar esto? Primero, comer sin pantallas. Olvídate del celular mientras estás comiendo. Masticar más y bajar un poco el ritmo. Como conclusión, podemos decir que tener hambre todo el tiempo no significa que estés fallando. Significa que algo no está cubierto, que algo no está siendo escuchado. Y entonces, ignorar el hambre no lo soluciona, solamente lo posterga y lo intensifica. Ignorar el hambre no lo soluciona, solamente lo posterga y lo intensifica. Y por favor, grabate esta frase. Aprender a escuchar a nuestro cuerpo es una habilidad. Y como toda habilidad, se entrena. Si este video te gustó, te pido por favor que le dejes tu me gusta y que me ayudes compartiéndolo con otras personas a las que les interesen estos temas. También me ayuda muchísimo que dejes aquí debajo un comentario
Y si ese comentario contiene la palabra hambre, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. Me despido hasta el próximo video del canal. Para el que falta poco, abrazo de finisher para todos.